la mañana, 28 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a dialogar con el abogado Héctor Yepes, director de la Escuela de Gobierno y del Centro de Arbitraje y Mediación y procurador de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. También dirige la maestría en Administración de Empresas, ha hecho una maestría en Administración de Empresas en Harvard, abogado de profesión, fue legislador en la Asamblea Nacional, muchísimas veces lo entrevistamos aquí en el Radio Atalaya. En la Asamblea fue presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de Descentralización, etcétera. Y vamos a dialogar un poco porque estábamos con el diálogo con Jorge Héctor Romple y está Jorge Jorge Watt. Water, Jorge Water, y esto del IES y esto de la situación del país, etcétera. Y de una u otra manera, te escuchamos, ¿verdad? Preocupado como todos los ecuatorianos, no solamente pues del IES, sino en general de lo que está ocurriendo en el Ecuador en el orden político, ¿no? Eh, ¿Qué te preocupa más del país? Queremos escucharte a ti, Héctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, Claro que sí, gusto por estar supuesto. acá a los tiempos. Sí, sí, sí. Solo una precisión, la maestría es de Administración Pública, lo que dice. Administración pública, claro, Sí, maestría sí, en administración pública en Harvard. sí, ahora estoy dirigiendo en la Universidad Espíritu Santo, en la UES, la Escuela de Gobierno, que tenemos una carrera en ciencias políticas, que es importante formar a nuevos líderes Claro. que tanto necesita el país, y también el Centro de Arbitraje y Mediación de la universidad, donde pues ahí lo que buscamos es dar una alternativa a la gente que si no quiere ir a la corte, un proceso largo, pues puede ir al centro a resolver sus problemas de manera más ágil, incluso virtualmente ahora ya se Sí, puede a hacer través de todo. las redes sociales, ¿no? Así es. Así que a las órdenes ahí en el Centro de Arbitraje y Mediación de la UES. Y a mí me preocupa, escuchando lo que conversaban con Jorge antes, pues el problema de la seguridad social es tremendo. Creo que necesitamos pensar reformas bien de fondo. Normalmente yo escucho, pues arregla este pedacito aquí, arregla este pedacito acá, Le pero ponen una curita, como se dice, y ya pues queremos imagínate, salvar estás la con situación. cáncer y te van a dar un poquito de paracetamol, no va Claro, a claro. servir y la gente se va a frustrar, porque imagínate que le dices a la gente, te voy a cobrar más y luego el problema tampoco se resuelve, No, entonces va a nada. pensar que le Sí, viste la igual o cara. peor. Entonces, yo creo que primero este tema hay que ponerlo en primera línea en el debate entre los ecuatorianos, ¿no? Yo creo que estos son esos temas que no es que uno es de izquierda, de derecha, o sea, cuando a la gente no le paguen las pensiones porque no hay plata. Y esta preocupación debería ser de los que aquí como Romina y yo somos más, estamos en los 30 y pico, que nosotros a este paso no vamos a ver, pero ni las ruinas del Seguro Social cuando nos Pero hay toque tener algún jubilar. familiar o pariente que sea jubilado o esté De afiliado. ahora, lo que voy es que a veces se piensa que esto solo le debe preocupar al que está jubilado o pronto a jubilarse, pero esto también tiene que preocuparnos a los que nos faltan décadas todavía para Y que llegar están ahí, porque aportando, ¿no? imagínense. Sí. ¿Qué Y que vamos están a hacer? aportando, ¿no? Claro, pues. Y yo creo que tiene que haber una gran discusión en esto y un gran consenso entre distintas fuerzas políticas, es decir, a ver, este es un tema complicado, hay que ponerse de acuerdo y esta es una política de Estado, esto no puede depender del gobierno de turno. Ahora, pero para eso hay que conversar sobre soluciones de fondo. Yo ahí, sin pretender dar una solución definitiva a esto, porque es un tema muy complejo, pero, por ejemplo, hay que evaluar qué tanto la salud debe ser manejada por el IES, o más bien ver cómo se asigna con cargo al presupuesto del Esa es la Estado y discusión. financiando al Ministerio Esa es de la gran Salud Pública. discusión ahora, ¿no? Sí, así es lamentable y esperemos que haya una solución pronta, porque como dices, Héctor, realmente creo que los más afectados vamos a ser nosotros, los de nuestra generación y obviamente generaciones que vengan atrás de nosotros. Y en tema de país, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves el panorama político ya a pocos meses de una nueva elección? Bueno, realmente estamos viviendo un momento muy duro en el Ecuador. Yo creo que esta es la noche más oscura que ha atravesado el país en su historia moderna. Imagínense, Durán, la capital mundial ahorita de los homicidios, salvo los países que están en guerra, ¿no? Eh, el costo de la vida difícil para la gente, no hay trabajo,
Y yo creo que todo esto nos debe llamar a sentarnos aquí como ecuatorianos. Esto no se trata de estar a favor, en contra del gobierno de turno. Yo creo que a veces, sobre todo la gente que está en política, solo piensa a ver quién va a llegar en la próxima elección. Y están pensando en esto, en el puntito, cuando el barco entero se está hundiendo. Un amigo, recuerdo una vez, empresario, me decía aquí, esto es como estar en un barco, se están peleando por en qué camarote me quedo mientras todo el barco está a punto de hundirse, entonces se van a pelear ahogados en el mar, ¿no? Entonces aquí debemos entender que en este barco que es el Ecuador estamos todos, que hoy, sobre todo en la crisis de inseguridad que vive el país, este no es un tema de politiquería, este es un tema de, yo creo, apoyar al gobierno para que haga lo que tiene que hacer. Ya el pueblo decidirá en las elecciones, pues que se vienen, si le da el respaldo para la reelección o no, ya eso lo veremos, pero sea quien sea que esté al frente, aquí hay que unirse contra un único enemigo que es el crimen. Y hay que entender también que la crisis de inseguridad que vivimos en el Ecuador es la consecuencia, no la causa del problema. O sea, aquí se le ha abierto la puerta a las drogas internacionalmente. Dejamos que se metan en el país el crimen organizado. Localmente, con la tabla de drogas, dejamos que se metan en escuelas, barrios, parques, a vista y paciencia de todo el mundo. La corrupción, oiga, un país sin el nivel de corrupción que teníamos antes de esta crisis, nunca hubiera llegado donde estamos ahorita. Pues, ¿por qué el crimen puede infiltrar no solo la clase política, gran parte también de la economía, esto es sector público y sector privado, que hay mucha corrupción social, no solo política, y aquí hay que hablar las cosas como son, porque estamos en un punto tal de si no hablamos la realidad, pues estamos simplemente queriendo dar paños de agua tibia a la situación. Y también creo que causa el problema ha sido ideológica. Y esto yo lo vi cuando estaba en la asamblea, yo pensaba que era poquito a veces teorías de la conspiración, pero es que la misma gente proponía una agenda. Ahorita veo que estaban pidiendo el aborto hasta el último mes en la Corte Constitucional sin, ya no por violación, sino en general. Y yo decía, bueno, eso es un tema, ¿no? Pero luego veía que los mismos grupos decían que el robo de un salario básico no debería ser delito. Pobrecito el delincuente. ¿No? Yo lo primero que pensaba, oiga, la gente le sobra la plata. Un salario básico es lo que gana en todo un mes. 460 Oiga, el que tiene suerte de ganar el mínimo, que es la minoría que el Ecuador, dice, chuta, 400. En esa época me parece que bordeaba los 400 el salario cuando propusieron esto. Y yo, chuta, pero estos 400 se le cae de bolsillo y ni se regresa a ver, ¿no? Pero esto es lo que han venido sembrando, metiendo, defendiendo, y ahí están los resultados. Entonces, parte de la respuesta hoy debe ser mano dura al crimen, pero también cambiar, atacar la raíz del problema si realmente queremos solucionar a fondo las cosas. Y bueno, creo que estos temas, al menos yo en mi vida ya un poco más adulta y que he estado interesada en temas políticos, los vengo escuchando desde que me acuerdo. Y viene una nueva elección y nuevamente elegimos a los mismos de siempre. Entonces, ¿qué hacer para que la ciudadanía realmente tome conciencia de que si eligen a los mismos de siempre, seguiremos y cada vez peor, porque el país ya está en un estado totalmente crítico? Sin duda, Einstein decía que es locura hacer todo el tiempo lo mismo y esperar resultados diferentes. Yo creo que esto es un baile de dos, ¿no? Porque en las elecciones los partidos proponen y el pueblo es el que decide. Entonces, por un lado está la responsabilidad de los partidos de proponer primero a gente decente. Oye, uno puede discrepar en los temas de propuestas, ideología. Imagínense que en el IES podemos discrepar si hay que subir o no hay que subir la jubilación, la edad, hay que pasar al Ministerio de Salud. Pero, oye, ya cuando la mayoría de la clase política está hablando de eso, ya sería un logro, porque sería hablar de las ideas y las propuestas, no de qué se van a repartir por debajo de la mesa. El problema es que hoy las grandes conversaciones no son sobre estos temas que realmente le preocupan a la gente, que ahorita tiene miedo hasta de salir de su casa. En gran parte del país, sobre todo en la costa, después de las 6 de la tarde, tenemos pueblos fantasmas en el Ecuador, mientras los políticos están viendo cuánto y a cómo se reparten las ruinas de lo que va quedando en el Ecuador. Entonces, primero
proponer a gente decente y luego también los ciudadanos elegir a gente decente, que sobre todo, yo creo que esto sonaba trillado antes, pero creo que hoy en la crisis que estamos viviendo es momento de abrir los ojos. Si no hay gente que defiende los valores, la decencia, la honestidad, la justicia social, pues también parte de esa injusticia que ha habido es lo que provoca la crisis que tenemos, ¿no? ¿Cuántos chicos terminan metiéndose por el mal camino porque no tienen oportunidades en el buen camino? También esa es una realidad, pues. Hay que no solo dar mano dura al que elige el mal, sino también oportunidades a quien elige el bien. Y eso es lo que nos falta en el Ecuador. Y defender ante todo la familia. Yo creo que más allá de cualquier diferencia que podamos tener en el país, todos queremos que nuestra familia esté bien. Todos queremos defender la familia en el Ecuador. Y creo que ese debe ser un concepto que nos una en esta crisis. Así es. Uno de los problemas también del país es que la academia no participa, Héctor. Desde hace mucho tiempo se ha venido insistiendo qué opina la academia, qué piden las universidades. Anteriormente las universidades tenían su propuesta y en el país se decía, esperemos que dice la academia para ver sobre esa línea si nosotros vamos a seguir o no. Pero la academia ya se ha quedado completamente en silencio. Ahora que lo ve usted aquí en representación de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, yo me alegro que no solamente sea usted, que vengan algunos a proponer, a dar iniciativa de lo que es el país en los grandes problemas que tenemos. Totalmente de acuerdo. Y ahí justamente, ahorita como director de la Escuela de Gobierno estamos haciendo dos cosas. Uno, una carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales para formar a la gente, y en esto ha faltado mucha oferta educativa en la costa y en Guayaquil. Hay, pero muy poco. Entonces necesitamos darles espacio para que se formen nuestros chicos. Hoy ya tenemos casi 40 alumnos en una carrera totalmente nueva, así que vemos que hay interés. Lo que no había era suficiente oportunidad para aprender sobre esto. Y segundo, ya tenemos algunos pues que somos profesores en distintos campos que estamos yendo a los medios de comunicación a opinar sobre la realidad del país. Aparte estamos armando un think tank, un tanque de pensamiento dentro de la universidad para generar análisis porque estamos conscientes de lo que dice. La academia tiene que tener un rol mucho más activo y ahí, eso sí, ocupada en lo que le corresponde. Pero la academia no es la que tiene que ejecutar nada, pero la academia sí tiene que ser ese laboratorio de ideas para que luego los líderes políticos, empresariales, sociales, puedan tomar esas ideas en la coyuntura ya del momento y aplicar lo que consideren conveniente. Pero ese laboratorio de ideas tiene que surgir de la academia. Totalmente de acuerdo. Oiga, Héctor, yo quiero terminar haciéndole una consulta. Veo que has perdido bastante peso, como rejuvenecido, se ha hecho algo en Pelo también he perdido. pero eso con la edad, ¿no? Pero Sí. veo que has perdido en este año, que te has ido. Cuéntanos qué estuviste, aparte de la maestría, yendo al gimnasio. No, un poquito, pero ese es mi pendiente, tengo que ir más. Sobre todo un estilo de vida muy tranquilo, comiendo sano, caminando bastante, porque allá estábamos sin carro un año. Caminata, Entonces, ida, vuelta. En el verano uno quema ahí por el calor, las calorías, y en el invierno, en cambio, yo creo que es tan duro, porque en Boston, pues el invierno es cosa seria. Entonces, recuerdo ahí caminar 15, 20 minutos a la universidad, pero a menos 15, si era. No, es que el frío hace Sí, que era quemes bravo. muchas más calorías. Claro, Cuando estás en claro. frío, el cuerpo quema muchas más calorías. O sea que hay quemas, por eso es que la gente durante la época de frío te come chocolate, Sí. se toma su Claro. trago, climas fríos, ¿no? Es verdad. Claro. O sea, ¿cuánto tiempo te tocó Yo también me tomaba mis tragos con el calor, la verdad. Bueno, Eso o sea que debo, no solo debo la época, reconocer. no solo la época Está bien. Moderadamente. Oiga, y claro, o sea, como dices tú, dentro de lo moderado, y tú que eres un hombre además espiritual, ¿cómo hacía? Bueno, ahí sí, pues en Boston es harto católico, ¿no? No, de hecho en Boston hay muchos protestantes. Pero están los irlandeses y los italianos. Sí, pero más es el protestantismo. Pero mire, yo estaba en Harvard donde hay mucha diversidad de opciones, ¿no? Así como había gente muy antirreligiosa,
incluso había una comunidad católica muy activa. De hecho, yo dirigía la Asociación Católica de Estudiantes de la Escuela de Gobierno, de la Mira, qué Kennedy School, interesante. y hacíamos actividades, había profesores muy católicos, eran la minoría, sin Ah, duda. era la minoría. La minoría, pero allá el catolicismo es minoría Ujú. absoluta. Pero una minoría en cambio muy integrada, muy activa, siempre había charlas, foros, cosas que también yo he pensado que debemos replicar acá. Acá pues la gran mayoría somos Claro, cristianos, acá es es al lo revés, contrario. ¿no? Pero a veces sí falta más actividades y de hecho, eso es otro tema en el que estoy. Yo dirijo la Academia de Líderes Católicos aquí en el Ecuador, que trabajamos con, ¿Y es dónde una queda? iniciativa de la Conferencia Episcopal Ah, Ecuatoriana, ya, ok. Con eh, Monseñor con el señor Cabrera. Luis Cabrera. Y lo que estamos haciendo con la UES, ya vamos por la segunda edición de un seminario de liderazgo cristiano. Acabamos de graduar a 108 estudiantes, gente que quiere participar en liderazgo y los formamos en doctrina social de la iglesia y en habilidades también para el liderazgo, ¿no? Comunicación. Ya, o sea que no es un tema de teología. No, no, Eso, no. No, no, es muy aterrizado a la práctica. Tanto es así que teníamos un sacerdote en el programa porque realmente lo que se veía eran temas distintos a los que claro, solamente estudiaría alguien que está en la vida está en la vida. religiosa. Interesantísimo. Sí, Nos sí. queda para la próxima y termino con la inquietud que se me vino a la cabeza. No te encontraste con Maguat. Sí te Me encontraste con Maguat. encontré, conversamos. Porque le pregunté también a Otto Sonnenholder y me dijo, sí, yo también me encontré. Sí, sí, no, él no es profesor a tiempo completo allá, pero da clases dentro de ciertas materias. Bueno, conversamos Es como, como como que lo lo invitan a invitan. dar. Ya. Correcto. Pero Hablar vive en caso. Boston. Él vive allá, sí. Sí, Sí, ojalá se quede allá. Que ahí se tuvimos quede la por allá. oportunidad De conversar. de conversar, pues igual. Con Yo sé que es expresidente. una figura polémica, No, igual pero es un un expresidente. expresidente y siempre pues Hay que aprovechar. Hay que aprovechar hay que conocer la experiencia. Así es. Muy bien, gracias al abogado Muchas Héctor gracias Yepes a por estar ustedes. con nosotros.